Siguiente, por favor. Bien. Primero, la investigación es así. Hoy día están viendo la idea, qué es lo que van a investigar. Y a todos deben tener en mente, por lo menos, qué cosa es lo que quieren, a dónde se van a orientar. Siguiente. No vaya a ser que sea la luz, sea el tren que viene y nos arrolla. De manera que muchas investigaciones se pierden porque no se sabe elegir qué cosa, cuánto, cómo, etcétera, etcétera. Conversaba con Sisto los días pasados y comentábamos, ¿no? Pues para hacer investigación ustedes primero tienen que aprender el A, después viene el B, el C y el D. Ahora tienen que aprender la metodología básica y procesar un trabajo sencillo. Estoy seguro, no le pueden pedir una situación elaborada ni una investigación compleja. Eso vendrá cuando estén en posgrado, cuando estén ya en la vida cotidiana, cuando tengan que competir como investigadores. No se olviden, señores, hoy día en el Perú, y hablaba Logit, ha salido un artículo, hay que leerlo, en 2015, haciendo una crítica acre a la investigación en el Perú. Y demostraba, léanlo por favor, esto les puedo dar la bibliografía dentro de un rato. Lo importante que demostraba que en el Perú, en Costa Rica y en Argentina, la investigación había pasado a ser lo que él decía una investigación, un fake investigation. O sea, nos demostraban que la investigación del Perú, que está en ciernes, y los ensayos clínicos son el objetivo fundamental para llegar a un mejor nivel, no estaban caminando bien. Hace una crítica muy acre, muy corrosiva, pero sin embargo tiene un 50% de verdad. De manera que el único camino para limpiar todas estas impurezas en el proceso es hacer lo que están haciendo los profesores de ustedes. Comenzar ahora, fijar objetivos, que sean racionales, que estén en la condición de lo que ustedes pueden hacer, que sean fáciles, que sean éticos y que sean honrados. Eso es lo más importante. Entonces ahí viene el problema, el proceso de la ética. Muy bien, siguiente por favor. No se olviden que la investigación, siguiente por favor, es como esta caja de Pandora. Cuando ustedes entran a hacer la investigación y abren y comienzan a hacer, esto se les puede producir un enorme trauma. De manera que no corran, tienen que trabajar en forma ordenada. Siguiente. Bien, si no viene la frustración del estudiante de medicina, que no hace mal un trabajo, sino va a tener que hacer alguna cosa para que termine el proceso y finalmente va a estar frustrado, de manera que hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos, llamémosle éticos. No nos olvidemos que ética es un tema que tiene que ver, como lo han visto en el curso, los que han aprobado, que tiene que ver con el comportamiento y es eminentemente humano. No hay ética en otros seres vivos que en el hombre. Y cuando aparece la bioética, que va más allá de la ética, incluye otras situaciones del medio ambiente, de los animales y de otras circunstancias. De manera que en ese sentido vamos a ver cómo la investigación tiene un impacto positivo. Vamos a ver algunos puntos sobre estos temas, los que están acá, y vamos a ver los primeros. Siguiente. Bien, primero, los aspectos éticos, señores. Desde ahora, el primero, honestidad en la propuesta de investigación. Ustedes desde que empiezan tienen que ser honestos. Y la honestidad viene, primero hay que dedicarla un tiempo. El estudiante tiene que aprender a utilizar su tiempo para que junto con el avance del conocimiento que va adquiriendo, desarrolle el compromiso con la investigación. Poco a poco. No se esperan al último semestre, al fin del semestre, comienzan a trabajar rápido, presionan al comité, ya no. Esto empieza ahora. Cuando ustedes conceptúan el tema, hacen su literatura, hacen sus consultas y comienzan a trabajar. Segundo, integridad científica. Eso lo van a ver en el camino. Ya van a ver cómo hay algunas formas fáciles de cómo se puede investigar. El anteaño pasado, una ciudadana china, una joven de 28 años, que acaba de tener medicina, había publicado en 28 revistas internacionales. Y se demostró que era un fake, era una situación irregular. Ella lo que había hecho simplemente había seguido. Ahora podemos hacer un artículo, mañana un artículo sobre la bomba atómica con internet. Y eso no es honrado. La honradez viene, entre otras cosas, ligada a la integridad científica. No hay que hacer fraude.
Después viene la intención franca de evitar perjudicar. Cuando ustedes hagan una investigación, sobre todo si optan por investigaciones observacionales, en donde puede haber algún tipo de riesgo, y eso es muy importante. Yo sugeriría a Sixto y le hablaba, los estudiantes deben hacer estudios descriptivos inicialmente. Y ya de acuerdo a los objetivos que se planteen en el curso, entrar a los estudios observacionales, ya analíticos, comparativos, qué sé yo. De manera que, para evitarse el riesgo del tiempo, para evitarse el riesgo del fraude, el de la conversión de información. Como decía el doctor Sixto, yo trabajo en el Comité de Ética de la facultad. Nosotros vamos a revisar los estudios que hacen los investigadores de Postín de Lima. O sea, para ser investigador de un ensayo clínico hay que ser algo excepcional. Un buen alumno, un investigador que empiece desde abajo, un hombre que tenga cierto renombre, un hombre que haya destacado en la facultad y que sea elegido por la empresa privada. Tú eres el próximo investigador. Vas a ganar $10.000 por paciente, te vamos a dar 10, 20, 30 de acuerdo a tu capacidad. Negocio redondo, señores. ¿Quién lo quisiera ser investigador? Pero no todos podemos ser investigadores. ¿Por qué? Porque no hay esta carrera universitaria. ¿Cómo le damos nosotros a cualquiera de nosotros para hacer un ensayo clínico? Que si bien es cierto, él no lo hace, él es el que procesa solamente los datos que recibe y los remite. Él no hace ni siquiera la preparación, no hace el diseño, simplemente recolecta, pero lo hace bien. Y eso implica esta honestidad. Y lo importante que es evitar que la información que ustedes recojan haga daño. Miren, nosotros hemos recibido acá tesis de posgrado, a veces con unos temas disparatados, a veces los propios los tutores dejan pasar temas que son pues muy difíciles. Nosotros no podíamos hablar pues, de la corrupción en el Hospital 2 de Mayo, la corrupción de los médicos en el Hospital 2 de Mayo. Nos cuelgan pues, o lo que fuera. No pueden hacer cuál es la opinión de las chicas violadas por violación anal. Es un estudio de cómo van a hacer esas cosas, ¿no? O sea, todos esos temas tienen que ver, se pueden hacer, por supuesto, pero hay que saber cómo hacer. Y eso tiene que ser con la ética. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el daño de las personas. Y luego, tengan el asesoramiento que dice el doctor. Búsquense un buen asesor. Un buen asesor es la garantía de su desarrollo. Siguiente. Entonces, esos serían los aspectos éticos, evidentemente, que promueven un buen trabajo. Bien, ya no les voy a contar lo que ya les contamos en la historia. No se olviden que nuestro querido amigo Neisser inoculó a las prostitutas alemanas con gonorrea y escaras de lesiones sifilíticas. Y Pasteur no dudó en utilizar un machacado de cerebro y inoculárselo a un niño que se llamaba el famoso Joseph Meister. Eso ya lo conocieron. Siguiente, y nadie dudará que médicos calificados del siglo XX hicieron experimentos racistas contra seres humanos indefensos, civiles. De verdad que, ¿qué les puedo contar de hacer bien y muchos de los estudios que se hacen ahora se parecen un poco a estos estudios, señores. Ahí viene la importancia. Por eso es que el caso Tuskegee, sin haber sido tan cruel ni cáustico en sus resultados, fue hecho contra una raza, contra seres humanos como nosotros, solamente por un cambio de tinte de color. Siguiente. De manera que ya tampoco les voy a... cómo empezó en Nuremberg, acuérdense de los nazis, después vino la declaración de Helsinki, los médicos se juntaron y dijeron, están haciendo investigación, lo vamos a regular. Cientos de hospitales en Estados Unidos comenzaron a conocer la verdadera medicina del siglo XX, aparecieron los microscopios, ya sabían lo que eran los gérmenes, cultivaban gérmenes, aparecieron los primeros, hay que investigar. Pues había que investigar, bueno, un momentito, hay que investigar bien, Helsinki y sus otras versiones. Luego aparece este concepto llamado el famoso de la bioética, que saben ustedes en el año 79, después del caso Tuskegee, aparece este proceso de regulación, de búsqueda. Se había pasado ya por abajo del puente tanta información, ¿por qué seguíamos en este tema?
Y ahí aparece la bioética con todos los resultados que ustedes ya conocen y que ha permitido llevar la investigación a los derechos humanos. De manera que lo único que estamos haciendo y lo que ustedes deben hacer ahora, cuando hagan la investigación, respetar ese concepto de los derechos humanos. Eso es fundamental. Siguiente, por favor. Bueno, no se olviden que ustedes que la bioética, que tiene muchas aplicaciones, una de las más importantes, siguiente, por favor, es la investigación científica, y para eso ya hay la legislación suficiente nacional e internacional que regula lo que ustedes van a hacer. De manera que tienen que tener mucho cuidado en cumplir las normas establecidas sobre el respeto a los pacientes, el consentimiento informado, la confidencialidad, evitar el daño a las personas, innecesario a las personas, etcétera, etcétera. Siguiente. De manera que con esto ya van a tener ustedes lo que les están planteando. Siguiente, por favor. Ya tenemos nosotros, ya se tiene un conocimiento claro de qué es la investigación biomédica y cuáles son sus diferentes ramas, un montón. Siguiente. Y ahí están los famosos trabajos observacionales. De manera que ustedes tienen que hacer es, para empezar, escoger el trabajo observacional que les corresponde. No se les vaya a ocurrir, siguiente por favor, meterse en ensayos clínicos. Ni lo piensen. Primero, que no tienen plata para eso. Segundo, que no estamos en condiciones de hacerlo. Tercero, no está dentro del menú científico. Pero sí, hay que hacer un buen conocimiento académico, universitario, y que pueda satisfacer las expectativas del trabajo. No hagamos trabajo por gusto y hagámoslo dentro de lo que está establecido para los fines académicos y científicos y éticos. Siguiente. De manera que algunos de los aspectos éticos observacionales, ya ustedes, no voy a repetir lo que seguramente van a ver durante todo el ciclo. Primero, saben ustedes que los sujetos de investigación, cuando están en las historias clínicas, no tienen ningún problema, se pueden sacar la información, no se manipula, no se arriesga a la persona, y en la mayor parte de casos, les sugiero, no tengan contacto con los pacientes. Cuando ustedes hacen un trabajo ya experimental, observacional, que requiera muestras, se complican la vida. No digo que no lo hagan, pero tengan mucho cuidado, porque eso sí implica consideraciones mucho más rigurosas del punto de vista científico, del punto de vista ético y del punto de vista fundamentalmente económico. De manera que, habiendo beneficios, los estudios observacionales son para ustedes la meca de todo el proceso. Siguiente, por favor. Ya saben esto, hasta el hartazgo, y cómo se dividen y qué tipos de trabajos hay y cuál es la complejidad y la facilidad de los mismos. De manera que esto es algo que lo van a ver con mucha claridad en las clases teóricas, y ahí es donde ustedes deben tener mucho cuidado para aprender algunas cosas pequeñas. En investigación basta que aprendan el 10% de todas las letras y ustedes van a hacer un trabajo científico de primera. Pero háganlo. Aprendan a aprender cómo es que deben sintetizar cada uno de estos temas. Siguiente, por favor. Los trabajos experimentales no se los recomiendo, les acabo de decir, son sumamente complicados, onerosos y requieren de una exigencia muy grande. De manera que es un tema que, una vez que terminen, y les sugiero que desde ahora algunos de ustedes hagan sus trabajos y se adscriban a algún médico investigador. Los médicos investigadores, que hay muchos ahora, tienen la posibilidad de incorporar estudiantes de medicina en los complejos. Aprendan al proceso. Nosotros actualmente en el comité recibimos médicos que dicen que son investigadores, tiene 8 años de cardiólogo y quiere entrar a un ensayo clínico. ¿Y cuál es su historial de conocimiento del manejo de las buenas prácticas clínicas? He hecho un curso y he aprobado un curso. Muy bien, ¿cuánto duró el curso? 2 días, doctor. De manera que ahora con Sixlo vamos a ofrecer a los estudiantes cursos libres para que puedan estudiar paralelamente al estudio, información que les dé un diploma para que cuando salgan de la universidad puedan entrar a un ensayo clínico, puedan entrar a ser investigadores, puedan tener un documento que acredite que ustedes son investigadores. No solamente la tesis, no solamente el término de un trabajo, sino que sean investigadores. Y eso se puede hacer desde ahora. Siguiente, por favor. Algunos aspectos éticos importantes. Ya les explicaba que cuando hay información que tiene que ver
con situaciones sensibles, como el aborto, violencia doméstica, drogadicción, diagnóstico de VIH, etc., son trabajos difíciles. Yo les sugiero, no se metan, para eso maduren un poco, y si lo van a hacer, tengan mucho cuidado. Es información muy difícil. Ahí ya para la oreja al comité de ética y dice, a ver, ¿cómo van a hacer con la información de los pacientes? ¿Dónde la van a sacar? ¿Cómo la van a codificar? Y eso es un poco complicado. Igualmente, situaciones como, por ejemplo, la violencia doméstica y otras, cualquiera de ellas, donde hay algún riesgo en la seguridad física, en la seguridad psicológica y en la privacidad. Hacer estudios en ginecología, por ejemplo, puede conllevar que se conozcan datos sobre la sexualidad humana, la reproducción reproductiva y otros, de manera que tener mucho cuidado. De manera que hay que tener cuidado de escoger los temas y escoger las condiciones. De manera que es sumamente importante entonces tomar en cuenta estos tips. Se escapó mi gran alerta. Gracias. Bien. El consentimiento informado. Ya no les voy a decir lo que es. Lo que sí es cierto, esto es sencillo. Es un proceso mediante el cual una persona inteligente, entre comillas, porque no hay que ser inteligente para consentir, pero sí hay que entenderlo, recibe información para tomar una decisión. Y en investigación eso es importante. Si se meten a usar pacientes o personas en la investigación. De manera que, si van a hacer, acá más o menos el 20% de los estudiantes en los años pasados han hecho este tipo de situaciones. Entonces se han metido en una camisa de 11 varas. Ahora, no les digo que no lo hagan, eso depende, y veo que ahora, con muy buena opinión, la estrategia hace que puedan hacer las investigaciones entre 2 o 3 alumnos. Eso sí facilitaría estos temas. Bien, entonces, para esto hay una serie de temas en respecto al consentimiento informado. Siguiente, por favor. Ahí están los temas que se van a tocar, ya les voy a dar una idea más clara. Y entonces vienen las características, ¿no? El proceso, la información debe ser clara, veraz, y debe estar libres de tomar, de incluir en el paciente con cualquier tipo de subordinación, como son soldados, presos, estudiantes de medicina, y excluir la posibilidad de persuasión. Entonces, el consentimiento informado tiene que tener esas características: claro, preciso, interesante, que se pueda leer, que no sea muy largo, que no sea muy corto, y etcétera, etcétera. Siguiente, que explique, entre otros, un buen título, una buena introducción, una justificación. Es importantísimo. Si van a hacer un estudio de tipo observacional que implique participación de personas, tienen que dar toda esta información. Y deben incluso tocar información de acuerdo a la edad y capacidades, como el consentimiento informado, el asentimiento de los niños, el consentimiento de los padres, los tutores o los miembros de una comunidad. De manera que, conforme se hace más complejo, más sofisticado el estudio, más difícil es el consentimiento informado. Siguiente. También hay que ver qué procedimientos se van a hacer, cuáles son las incomodidades, la sacada de sangre, que es la mayoría de la parte, o el tiempo que demore el estudio. Hay estudios cualitativos que ojalá comiencen a promoverse. Hemos visto ahora la importancia que tienen los estudios cualitativos en lo práctico y también en lo científico. De manera que eso de que casi somos del único Dios que existe en el mundo es el estudio cuantitativo, ya olvídense. Los estudios cualitativos son tan importantes, y ojalá que aquí Sixto promueva un grupo de estudio en ese tema para ampliar esto, que es sumamente importante. Luego, los beneficios. A veces hay entregas de algunas situaciones que implican una retribución, no pago, sino una retribución, tienen que tomar en cuenta eso, y la voluntariedad del paciente. Siguiente. También no nos olvidemos que el consentimiento tiene que tener sus propias características, sus contactos, y sobre todo colocar esto que está en cualquier libro, en cualquier revista, un modelo que les permita que todo lo que he dicho esté en 3 páginas, 2 páginas, 3 páginas, para que una persona de nivel de quinto de primaria lo entienda. La mayor parte de consentimientos que vemos solamente lo entiende uno de quinto de media o de primero de universidad, porque no están bien hechos. Ustedes han hecho en la práctica, ¿no es cierto?,
Yo les he visto los temas, yo los tengo guardados, han hecho muy buenos, pero se terminan y se olvidan, parece. Y hacen unos adefesios de consentimientos informados, la mayor parte de veces copiados. De manera que usen lo que han aprendido. Utilicen los conceptos que se requieren para ello. Siguiente, por favor. El asentimiento ya saben que es de 8 a 17 años, ya se involucra que tienen una responsabilidad. Lo importante es que si van a poner niños, que es otra complicación, el padre y la madre tienen que firmar el consentimiento informado, los dos en conjunto. O el representante tutor legal. No se compliquen la vida, por Dios. Si van a entrar a hacer una tesis pediátrica, pues tienen que tener toda esa consideración. Y si es de carácter de participación de los niños, es mucho más complejo. Siguiente. Aquí viene el tema de la integridad científica que había mencionado, es el tema del plagio. De manera que aquí sí hay que hablar mucho, porque no se olviden que la mala conducta científica es, entre otros, la mala conducta científica es la fabricación del maquillaje de los resultados, la falsificación de información y datos. Ustedes pueden creer que los datos, lo vamos a ver creo en una lámina esta, en los ensayos clínicos que nosotros hacemos, en un ensayo clínico de tuberculosis, había una máquina que registraba todos los electrocardiogramas y la máquina estaba diseñada para poner los números. Como la enfermera, para no perder el tiempo, agarraba un solo electro y tomaba electro a todos, la máquina comenzó a dar información pues incorrecta, de horas, de pacientes, lo que fuera. Y el investigador principal que hizo, agarró y intentó adaptarlo a las horas, a los horarios. Eso era un fraude. Eran como 60 pacientes con tuberculosis que tuvieron que ser descartados porque se había cometido un fraude. Miren, el investigador trató de resolver el problema del auxiliar por no cumplir. Esto es una cosa gravísima, ¿no? Y decimos en las tesis, ¿cómo será? El plagio es la progresión de las ideas y la mala conducta. Siguiente. El famoso plagio, el copy-paste, ya nosotros conocemos bien y bien claro con qué facilidad podemos construir un trabajo. En las tesis que hacemos en posgrado, recibimos una tesis en 4 semanas, una tesis de 80 páginas. Dios mío, creo que ni siquiera los 10 mandamientos los hicieron en 4 semanas, se demoraron un poco más. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, lo hacen. De manera que hay que tener muchísimo cuidado. Es muy fácil hoy día, con la informática, el copy-paste. Siguiente. Miren, el anteaño pasado, un investigador, pero no un cirujano de primera categoría, presentó un libro y lo presentó al colegio médico para que el comité editorial lo avale. Los funcionarios lo avalaron y pusieron: felicitamos al doctor, y el colegio pagó la edición del famoso libro. A los 6 meses, a la Argentina viene una denuncia. Se habían copiado el 99% del libro, solamente habían cambiado la parte de ética. Miren, porque habían adaptado la ética del Perú a la ética. Pónganse a pensar. Y miren, el mismísimo doctor Ciro Maguiña, que es una autoridad en el tema, hizo una denuncia. Y ahora el 18 ha publicado esto. Y establece, miren qué importante, evidencia de plagio en 27 de 33 de las introducciones de las tesis. O sea, hay alguien que se dedicaba a eso, a revisar todas las tesis, y encontró pues que caramba, que todas son igualitas, solamente le cambian algunos temas. 33% de los párrafos tuvieron algún grado de plagio. O sea, siempre estaba contaminado. Las características de los estudios fueron observacionales, casi todos, transversales, la mayor parte, descriptivos y retrospectivos. Lo que demuestra pues la mala fe que hay cuando empujamos a los estudiantes como si fuera una carrera a que presenten sus tesis. Y ese es el problema. Si el estudiante no corre junto con sus profesores al igual del paso, así como en el entrenamiento, van a tener estos problemas. Vamos a comenzar, y si el estudiante no se ha metido en la cabeza que esto es importante, está perdido. Al final, con el Turnitin, se le encuentran 30%, 35%, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siguiente. Entonces el plagio va sobre ideas, pero no solamente esa copy-paste, sino
agarrar lo que hacemos nosotros generalmente, ¿no? Yo también lo hago muchas veces. Hago la idea, pongo y cambio las palabras, los sinónimos, y después ni siquiera pongo abajo el pie de página. Yo siempre trato de poner el pie de página, porque si no hago esto, estoy predicando en una forma negativa, ¿no? Entonces yo no puedo agarrar esto que lo he sacado de una revista como si fuera mío. Y ustedes están en la obligación, cuando presentan en las presentaciones que hacían en bioética, están obligados, cada lámina tiene que tener un pie de página. Si no, eso no es ético, definitivamente. Y no solamente, no es necesario que la obra plagiada esté publicada. Oiga, podemos copiarnos de lo que está haciendo el doctor Sisto con tan buena intención, que la transcripción sea literal. O sea, puedo cambiar palabras, el castellano es tan rico, señores. Y por último, que el autor ignore o simplemente no esté en desacuerdo, ¿no? ¿Han visto el caso famoso de la copia de un candidato que se lo había copiado y después dijo que se lo había hecho un equipo, pero se lo había copiado de un autor que no tenía la capacidad para reclamar sus derechos? Siguiente. No es plagio, obviamente, pues cuando hay estas cosas, ¿no? La Biblia no se la puede transcribir, o en el caso cuando hay ideas que son compartidas universalmente, ¿no? Si ustedes agarran en bioética y digo que Potter no me estoy copiando de nadie, eso está escrito. O en toda la información frondosa que hay, que es cotidiana. Si en los periódicos sale todos los días el tema del abajato, ustedes pueden sacar en muchos de ellos, si no quieren comprometer, pueden sacar información y utilizarla como muestra. De manera que eso está aceptado. Pero lo que no pueden hacer es transcribir losas completas como si fueran de ustedes. Siguiente. Bien, acá está el flujograma que nosotros pretendíamos y que es bastante fácil de hacer. Siguiente, por favor. Los procedimientos deben ser, ya está establecido, es decir, que este es algo que nunca hace para que sea cumplido. Los trabajos de investigación de primer grado tienen que ser revisados por este subcomité. Esto estará en discusión en el futuro. Yo creo que los filtros los tiene que determinar la universidad en su conjunto. Yo siempre he pensado que pregrado, posgrado y todos los temas tienen que hacer una metodología uniforme para que todos los procesos sean uniformes. De manera que se facilite al estudiante, al investigador, al asesor y a la propia universidad un flujograma aceptable. Los alumnos deben presentar sus trabajos de investigación directamente a la oficina del comité institucional, como está establecido, con los siguientes documentos. Siguiente, por favor. Primero, una carta dirigida al presidente, en este caso el doctor Vargas, llenar esta ficha de protocolos de investigación, que es la ficha donde se hace el checklist de todo lo que ustedes están presentando. Me parece que es fantástico, porque con eso me garantiza que el documento está llegando purificado. Luego, adjuntar el anexo 07, que es el formato de revisión de los estudios observacionales, que sea firmado por el alumno, dando la conformidad a la originalidad del proyecto y la copia que lo corresponde. El alumno presenta su proyecto de tesis en físico y envía por correo electrónico al correo. De manera, eso ha facilitado mucho, porque en realidad lo que nosotros pretendemos es hacer algo bien hecho y en el tiempo récord, y eso es muy difícil. Son ustedes 300 personas que tienen durante un tiempo muy corto. Tenemos que sobrecargar la saturación de los docentes. Los docentes no están en condiciones y capacidad de asesorarlos en la velocidad que ustedes presentan en el número igualmente. Siguiente. Luego, en el procedimiento, cuando hay algunas observaciones menores que el evaluador realiza, lo hace simplemente por correo electrónico y de ahí de vuelta y se resuelve el problema. Cuando hay situaciones en las cuales hay un cambio sustancial, llamémoslo cambios mayores, tiene que hacerse por escrito. De manera que en ese sentido el estudiante tiene que justificar. Miren, a veces encontramos cosas raras con cotidianidad. Presentan un título, un cuerpo, y después presentan otro, y después no sabemos de cuál es. Primero presentan uno, después aparecen dos, después aparecen tres, después aparecen dos. Todas esas cosas son irregularidades, que lo único que hace es demorar el proceso. De manera que creo que el estudiante tiene que estar bien consciente en las cosas que está haciendo, darle responsabilidad a sus decisiones. Y luego, en ambos casos, el levantamiento de las observaciones se hace vía correo electrónico. De manera que ahí, en el caso, ¿qué les voy a enseñar de computación? Ustedes me enseñan a mí cómo se hace la corrección de un texto, ¿no? Para eso hay una revisión, se marca la revisión, se hace la revisión,
Una vez terminada la revisión, copian lo anterior, pasan a la nueva original, la original a la nueva, con correcciones a la nueva, y eso es lo que entregan, de manera que con eso se soluciona el problema. Tienen que hacerlo en ese sentido y lo más rápido posible. Siguiente. El procedimiento entonces termina con el comité emite un documento que es el que establece con rapidez si el estudio requiere de evaluación ética, si está de acuerdo con las consideraciones éticas que involucran, y eso es un problema para nosotros, la seriedad del trabajo. Y eso ha motivado que tengamos que hacer una nueva revisión, y eso a mí me parece una utopía, pero se está haciendo. De manera que un trabajo que puede ser disparatado, éticamente no es aceptable. Cuando hay premisas, números de muestra, cambios sustanciales en los objetivos o en el proceso, no puede pasar, de manera que ese es nuestro gran problema, de manera que tenemos mucho cuidado. En el caso, señores, ya nos ha pasado 2 casos, en que haya transgresiones groseras, nosotros tenemos que remitirlo al decano. Y esto para nosotros es muy triste y lamentable, tener que llevar exponer al estudiante a una sanción grave. De manera que esto hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido algunas copias, las transcripciones igualitas. Ahora que es fácil entrar a un repositorio de cualquier universidad de las 50.000 tesis, hacerla y presentarla como suya. Y ustedes saben que el Turnitin se encuentra con mucha facilidad eso. O basta la suspicacia de alguien o la capacidad que tenga un buen revisor para darse cuenta de que eso es un truco, una trampa, lo que fuera. Y por último, la importancia es que procuremos devolver los estudios en los 14 días, como hizo Dios en una semana, nosotros en 2 semanas. Siguiente. Eso, señores, muchas gracias. Si algo les he podido ayudar. Si hay alguna pregunta. Gracias, doctor.